Profesor Eduardo Mackenzie, muy buenos días. Muy buenos días, ministro Fernando Londoño. Bueno, profesor Mackenzie, en un país pobre como el nuestro, lleno de problemas de seguridad, lleno de problemas de orden público, con mil dificultades, con mil noticias de atraso en el desarrollo de sus carreteras, en los hospitales para atender a la gente, en las escuelas para educar a los niños. Hay una cosa que no se puede perder, que es el tiempo. Cualquier otra cosa es recuperable menos el tiempo. Ese es un recurso natural no renovable que se perdió y se perdió para siempre. Usted ha escrito un artículo que nos parece lapidario sobre el primer año de gobierno del presidente Duque. ¿Nos quiere contar cuál es la visión que usted tiene de ese tiempo transcurrido entre 7 de agosto y 7 de agosto de los años 18 y 19? Bueno, yo creo que todo lo que pienso al respecto está dicho en ese artículo. Yo no lo digo allí que 4 años son muy poco tiempo para una obra de gobierno que requiere una movilización institucional, política, moral, psicológica del país en su totalidad contra la situación que creó los dos gobiernos, pues, crearon los dos gobiernos anteriores de Santos. Yo creo que un año perdido dentro de un periodo de 4 años es demasiado. El país tiene que salir de esa situación un poco como de conformismo en que se encuentra con respecto a las realizaciones del actual gobierno, porque hay cosas que son estratégicas, centrales y fundamentales que no han sido abordadas, y yo lo digo allí con toda la claridad que puedo y de la manera más sincera, porque yo estoy realmente muy preocupado con la evolución de las cosas que están tomando, de las cosas en Colombia, de las cosas políticas en Colombia. Yo creo que allí resumo bien lo que pienso. Y me parece que el presidente Duque, quien ha dicho que no espera ser reelegido después del término de su primer gobierno, se toma muy ligeramente el factor tiempo, que es decisivo para Colombia, es un país que vive una coyuntura internacional y nacional muy difícil. Colombia no es Suiza, Colombia no es Islandia, Colombia tiene problemas inmensos y frente a eso hay que trabajar con mucha más intensidad sobre las cuestiones fundamentales que yo creo que han sido abandonadas. Profesor Mackenzie, la primera y fundamental cuestión de Colombia es la que se refiere al narcotráfico, a la cocaína. Usted menciona como pues, un hecho, según la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, que de un año para otro prácticamente no hicimos disminución ninguna en la superficie sembrada, pero sí tuvimos un aumento sustantivo en la producción de clorhidrato de cocaína, que es nuestra tragedia. Es el origen de la inseguridad en las ciudades, la inseguridad en los campos, es el comienzo de la corrupción a todos los niveles, es la distorsión completa del aparato económico del país. La cocaína es la desgracia, es el combustible que alimenta todas las guerras, decía el presidente Uribe. ¿Usted está convencido de eso y de que perdimos el año en el tema fundamental, esencial, el primero que Colombia tiene que resolver, que es el problema de la cocaína, del narcotráfico? Es que no lo digo yo, lo dice la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, ONUDC, se llama ese organismo de Naciones Unidas especializado en seguir, en analizar ese fenómeno de la producción de drogas en el mundo entero. Y este organismo acaba de decirlo con claridad. Sobre todo, esa información yo la vi, le confieso, la vi en la prensa francesa porque no la vi en la prensa colombiana. Pero en la prensa francesa, varios medios publicaron el dato de lo que daba este organismo con respecto a la producción de cocaína, no a la extensión de los cultivos ilícitos en Colombia, porque hay un aumento en la producción de cocaína del 5.9%, es una cifra enorme, 5.9%, casi 6%. Es que no hay un aumento de la producción de cocaína de 1 ni de 2%, sino de casi 6%.
eso no podemos pasarlo de lado. Además, el hecho de que haya también unas mejores técnicas en el cultivo de la amapola y todas esas cosas, la consecuencia es esa, un aumento de la producción, aunque haya una leve reducción de las superficies cultivadas de esas plantas ilegales. Entonces, esa información está allí. Yo no sé por qué no la tenemos en cuenta como el principal elemento de juicio para hacer esta evaluación. Hay datos adicionales dados por este mismo organismo que dicen que hay también una alza de precios de la cocaína en el mercado internacional. Un kilo que valía antes en 2017 entre 4.4 millones de pesos colombianos, ahora en 2018 vale ese mismo kilo de cocaína 4.9 millones de pesos, es decir, 1.300 euros. Además, este organismo constata que los decomisos de droga han disminuido, que pasaron de 434 toneladas en 2017 a 414 toneladas en 2018. Yo creo que aquí hay un fracaso, hay una cosa gravísima que ha pasado y que no podemos admitir que eso sea eclipsado por otras noticias optimistas, en fin. Eso es lo que yo trato de decir en mi artículo. Profesor, la cuenta que usted hace sobre el valor de la cocaína es una cuenta real, pero ese es el costo o el precio que tiene la cocaína en el interior del país. Lo que le pagan al campesino productor o a los amigos de los campesinos, los que se roban la pasta de coca y finalmente producen el clorhidrato de cocaína, reciben 5 millones de pesos por cada kilo. En el exterior, en los Estados Unidos o en Europa, cada gramo vale $100. La multiplicación es sencillamente exponencial, es una cosa gigantesca y estamos hablando de miles de millones de dólares. Y uno se pregunta, profesor, ¿cómo es posible que miles de millones de dólares no dejen trazas? ¿Cómo es posible que no se sepa de ellos en los grandes paraísos bancarios, en los grandes paraísos financieros y en países que tan repetidamente le dan asilo a este tipo de capitales como el caso de Suiza? ¿Cómo es eso posible, profesor? Uno no entiende. Esta guerra de la cocaína es solamente nuestra, que somos las primeras víctimas, no solamente en lo que todo esto de la cocaína trae consigo, desplazamientos, muertos, bombas, corrupción, el desastre en las ciudades, en el consumo, que es de un crecimiento exponencial, y los demás países se encogen de hombros y no hacen nada. ¿Usted siente que hay de verdad un interés positivo y manifiesto de las autoridades del mundo por ser solidarias en la lucha contra la cocaína y por prevenir que la cocaína se consuma casi que abiertamente en tantas regiones y el dinero, que en el fondo es lo que preocupa, se esconda en los grandes centros financieros del mundo sin que a nadie le inquiete? No, yo no creo que haya mucho interés en el exterior, en Europa y en Estados Unidos, tal vez en Estados Unidos un poco más, pero no hay interés en el exterior, en Europa, por la situación de Colombia como país productor, ni ningún interés por ayudar a Colombia realmente a vencer esa gran dificultad, ese gran problema. Y no hay interés porque Colombia, que es el país víctima de esto, tampoco está muy interesado en hacer saber en el exterior que hay esa situación dramática en Colombia. En Europa, ¿qué es lo que se dice de Colombia? Que todo va muy bien, porque hay un acuerdo de paz, que las FARC se desmovilizaron, entregaron todas sus armas, están ahora en el Congreso haciendo discursos y todo está muy bien en Colombia. Eso es lo que se dice en el exterior, en Colombia. Hay una campaña de publicidad en ese sentido enorme, que tiene mucho éxito, que además cuenta un poco con los a priori políticos de ciertas agencias de prensa que están también adoptando ese mismo esquema. Yo constato que, por ejemplo, en España hay un periódico que antes era muy importante en ese país, es
un periódico que ahora está dedicado a una propaganda sobre Colombia muy particular, en donde estas cosas, las cosas cruciales, la realidad de lo que pasa en el conflicto armado colombiano actualmente, es completamente eclipsado y están dando una imagen cosmética muy particular de Colombia. Entonces, si Colombia no se preocupa por hacer ver la realidad en el exterior, ¿cómo pueden los colombianos esperar que en el extranjero haya una reacción de comprensión y de ayuda y de solidaridad con Colombia como la hubo en una época? Me acuerdo muy bien en la época en que Colombia inventó el Plan Colombia, al final del gobierno del presidente Pastrana y el comienzo del gobierno del presidente Uribe. El Plan Colombia fue adoptado, fue presentado a Estados Unidos, los Estados Unidos lo acogieron, lo ayudaron, financiaron a Colombia, ayudaron a Colombia en ese sentido y Colombia logró hacer maravillas en ese sentido. Pero actualmente no hay ningún Plan Colombia, no hay ningún proyecto, no hay ninguna idea, no hay ninguna petición, porque todo va muy bien, todo está muy bien, el derecho va muy bien, las cortes funcionan muy bien, los partidos funcionan muy bien, etcétera, etcétera. Entonces no podemos pedirle nosotros los colombianos al exterior que se movilice si todo está tan bien. Colombia es un paraíso donde la paz se alcanzó, etcétera, etcétera. A propósito de esa paz que se alcanzó, profesor, ¿cómo se ven las cosas desde Europa? Porque acá todos los días tenemos la noticia de ataques a la fuerza pública, de regiones que son prácticamente copadas por la fuerza del narcotráfico que manejan los narcotraficantes, en la que intervienen los campesinos, y ahora un nuevo elemento que son los carteles mexicanos. El cartel de Sinaloa, por ejemplo, que es un elemento fundamental de nuestra tragedia. Y eso pasa en el Cauca, y eso pasa en Nariño, que es el primer productor de cocaína del mundo, y eso pasa en el Catatumbo, y eso pasa en el Arauca, y eso pasa en el nordeste de Antioquia, y en el departamento del Chocó, y en todas partes. Estamos perdiendo el país. ¿Eso se ve en Europa, o en Europa lo que se ve es el cuento de la paz? Y están creyendo de verdad que hay paz en Colombia cuando nunca hubo más eso que tan equivocadamente llaman guerra, que es el terrorismo narcotraficante en plena vigencia. No, en Europa no ven eso, como yo le explicaba antes, no tienen una imagen completamente falsa de lo que pasa en el país. Por ejemplo, la cuestión de los carteles mexicanos es una cosa gravísima, es una cosa que no existía antes en el país, ni en las peores épocas del cartel de Medellín y de Cali ocurrieron estas intromisiones de agentes narcotraficantes extranjeros que están incluso ahora no solamente en ese negocio y en esa violencia que genera la droga, sino que están tratando también de imponer sus reglas y de inmiscuirse, como digo en el artículo, en los resultados de las elecciones que vienen, las elecciones regionales de octubre. Eso es una cosa nueva y gravísima porque son carteles mexicanos que tienen cada vez más un control importante, no diría hegemónico, de la producción y del tráfico de la cocaína y de otras sustancias estupefacientes. Y contra eso, ¿cuál es el plan central del Estado? ¿Dónde está el plan para frenar ese fenómeno que está creando cosas terribles en el sur, sobre todo en el Cauca, y que ahora parece que hay expresiones incluso en la periferia de Bogotá o en Soacha, donde hay casas de pique, cosas así, horrores de esas que son el producto de esa injerencia de carteles de una brutalidad extraordinaria. Entonces, eso en Europa no se ve, no se sabe nada. Yo lo sé porque yo miro y leo con mucha atención la prensa colombiana y gracias a eso estoy enterado. Pero en Europa esto no aparece en la prensa escrita, ni en la televisión, ni en la radio. No. Profesor, todas las guerras del mundo
no producen el número de muertos ni remotamente que produce la llamada muerte por sobredosis, que así se le llama eufemísticamente a la muerte por el uso excesivo de cocaína. Es que se habla de que en los Estados Unidos cada año hay 40.000 muertos por sobredosis. Y entonces esos muertos, pues muertos se quedaron. Y eso, 40.000 muertos no han puesto los Estados Unidos ni en todas las guerras de los últimos 30 años sumadas en todo el mundo, pero ni remotamente. En Europa pasa algo así. Hay preocupación por los sistemas de salud, por las cadenas de hospitales frente a la gente que muere o que se enloquece o que se enferma definitivamente por cuenta del uso de sustancias alucinógenas, o eso también pasa desapercibido. No, en Europa sí hay esos casos de muertes por sobredosis. Yo vi precisamente hoy una noticia lamentable de un caso de muerte por sobredosis en Escocia. Ese caso reciente aumenta un poco una cifra que se venía dando allá en Escocia sobre muertes por sobredosis. Ese tipo de cosas la prensa europea sí las ventila, pero la situación, por ejemplo, de Colombia como país consumidor, como país víctima, sobre todo en el sector de los jóvenes y de los niños que tienen acceso accidentalmente a consumidores de drogas en los parques gracias a una exposición de una corte colombiana. De eso no se sabe absolutamente nada, eso no le interesa a nadie acá. ¿Por qué? Porque Colombia no hace ningún esfuerzo por mostrar la realidad de lo que está pasando allá. Ese es el fracaso de una gestión diplomática que debiera hacerse y que no se está haciendo. Todo el aparato diplomático del país no es capaz de contarle al mundo la verdad de la tragedia colombiana. Y la tragedia colombiana es el comienzo de una tragedia universal. La gente en todas partes del mundo utiliza cocaína y la cocaína mata físicamente, pero mata emocionalmente, mata psicológicamente, arruina la vida de un joven que cae en las garras de la cocaína y eso después no es recuperable. Pues profesor, perdimos un año en esta tarea, esperamos no perder los otros 3 que faltan para que termine el gobierno del presidente Duque, que no puede fracasar, porque el fracaso del gobierno del presidente Duque nos pone, por obra de las circunstancias, por la fuerza interna de la política, en la antesala de un gobierno del estilo de Venezuela, donde se acaba de revelar que la gente tiene un salario mensual de $3 y no pasa nada y Venezuela sigue en poder de esos bandidos y los venezolanos siguen llegando por centenares de miles y por millones a Colombia. De manera que los grandes problemas no se tratan, se dejan pasar y nuestra diplomacia es una diplomacia muy débil o no tiene interés ninguna en expresar la verdad sobre Colombia, sino en hablar las maravillas de Colombia y las maravillas de un plan de paz que devolvió unos fusiles y que dejó otros que están en plena operancia para defender este tráfico maldito de la cocaína que está acabando con el país. Profesor Mackenzie, muchas gracias por decir esto desde Europa, muchas gracias por Ministro, hacer este análisis. Diga, me, adelante, me, profesor. me permite, yo quisiera decir una palabra sobre este artículo mío que ya ha sido publicado recientemente, porque he recibido muchos mensajes de agradecimiento de colombianos que están en Colombia y que están en el extranjero y que dicen gracias por hablar con esa claridad y con esa y de manera tan directa de los problemas que hay, porque no habíamos visto un diagnóstico así que desnude la situación, la realidad. Y estoy recibiendo mensajes en ese sentido y me sorprende porque yo creí que todo el mundo estaba más o menos pensando que había esos problemas y muchos me parece que descubren esa situación viendo esas cifras y esos hechos. Desde luego hay unas críticas que me llegan también de personas que no toleran que se critique al gobierno del presidente Iván Duque. Yo los entiendo perfectamente,
pero algunos me invitan a que polemice con ellos, pero yo no polemizo con críticas que no son críticas, porque en el fondo nadie toma los elementos fácticos de ese artículo y dice y me demuestran en dónde hay un error de hecho o de interpretación, sino que su crítica se limita a hacer manifestaciones de mal humor y entonces en esas condiciones uno no puede discutir y yo no discutiré con ellos. En todo caso, la reacción es muy positiva. Hay gente que me escribe por Twitter o por email y me dice gracias por escribir así. Entonces yo estoy en ese compromiso de escribir y de ayudar al país a ver con más claridad lo que está pasando. Profesor Eduardo Mackenzie, como siempre, muy agradecidos por su generosidad con la hora de la verdad, con nuestros oyentes, con este país que tanto amamos, profesor Mackenzie, porque es el nuestro. Gracias, ministro Fernando Londoño.